Bien, quizás ustedes tengan una base de datos como esta y necesitan extraer información en otra hoja o en un formato como este. Bien, quizás pensemos en utilizar la función buscar B, pero la función buscar B tiene una limitante. ¿Cuál es la limitante? Que la función buscar B necesita que siempre el dato que nos sirve de referencia para traer el resto de la información debe estar en la primera columna. Pero como se pueden dar cuenta, el dato de referencia que queremos utilizar es el número del registro en nuestra base de datos. Aquí tengo la función buscar B. La función buscar B, voy a ingresar aquí el número y debería devolverme la fecha. Por ejemplo, si yo ingreso el número 4, debería traerme esta fecha. Voy a resaltarla con este color, por ejemplo, el número 4, y no trae absolutamente nada porque tiene una limitante, como les dije al comienzo. Entonces, si yo registrara 5008 aquí, 5008, inmediatamente sí me trae la fecha, ¿ves? Y la cosa se complica todavía más cuando, por ejemplo, el dato que yo quiero extraer, en este caso aquí en esta celda, que es el código, se encuentra ¿dónde? A la izquierda del dato o del rango de referencia. Se encuentra a la izquierda, entonces aquí se complica todavía más nuestro trabajo. Bien, entonces esto lo vamos a solucionar combinando dos funciones. La función, esta que tengo aquí explicada, función índice, y la función coincidir. Voy a borrar esto y vamos a ver cómo funciona. La función índice, y no sé, y quédense hasta el final porque al final todavía vamos a potencializar un poco más, todavía más, la unión de la función índice y la función coincidir. Entonces, fíjese, primero voy a hacer un ejemplo de cómo funciona la función índice. Nos dice que devuelve el valor ubicado en la intersección de una fila y una columna dentro de una matriz. Óigase bien, devuelve el valor. Es decir, si yo quiero que se me devuelva el valor de la fecha, pero de una intersección dentro de la matriz, por ejemplo. ¿Cuál es esta intersección que yo tengo acá? Es la intersección de la columna 4, que es la fecha 1, 2, 3 y 4, y la fila 1, 2, 3 y 4. Me devolvería este valor. Entonces, ¿cómo lo hago? Con la función índice. Entonces inmediatamente escribo índice y después la vamos a combinar. Índice, abro paréntesis, me pide la matriz. La matriz está desde acá, sin incluir, ojo que no estoy incluyendo el encabezado. Índice, luego me pide la fila para hacer la intersección. En este caso 1, 2, 3 y 4 empiezo a contar dentro de la matriz o dentro de la tabla esta que tengo acá, 1, 2, 3 y 4, y por lo tanto coloco 4, punto y coma. Ahora me pide la columna, el número de columna, y el número de la columna también es 1, 2, 3 y 4 y debe traerme este valor. Cierro y entonces ahí me devuelve este valor. Ahora bien, si yo quiero que me devuelva este valor, entonces nomás lo que tengo que hacer es cambiar la fila a la número 6 para que me traiga este valor. Entonces me ubico en nuestra fórmula, doble clic, doble clic, y entonces en vez de 4 coloco 6. ¿Listo? Muy bien. Inmediatamente me trae esta fecha. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Ahorita vamos a combinar la función índice y la función coincidir para que me traiga el valor, lo extraiga. Porque la función coincidir, ¿qué es lo que hace? Devuelve el número de la fila que ocupa el valor buscado dentro de un rango. Me va a devolver el número de la fila, es decir, es dinámico, me devuelve el número de la fila. Voy a hacerlo acá para que ustedes entiendan más o menos cómo es esto. Voy a utilizar este espacio de aquí, esta celda, el número de la fila. Entonces yo voy a escribir coincidir,
abro paréntesis, me dice valor buscado. El valor buscado es el número del registro en nuestra base de datos, punto y coma, pero es el separador entre un argumento y otro de la fórmula o de la función. En el caso de ustedes, el separador puede ser solo la coma, tengan en cuenta eso. Bien, valor buscado, ahora me pide la matriz. Ojo, la sintaxis me va dando una guía. La matriz ya no es todo la base de datos, es donde se encuentra el valor buscado. En este caso, de C4 a C13. Punto y coma para que me devuelva el valor, el valor de la fila o el número de la fila que ocupa dentro de ese rango. Bien, coincidencia exacta, por eso selecciono esto de acá, cierro, doy enter, no encuentra nada, porque aquí no hay nada. Si yo le doy 9, entonces obviamente me devuelve el número 9, el mismo número 9, porque ese es el número del registro, el número de la fila dentro del rango. Si yo coloco 5, coloca 5, y así lo puedo hacer con cualquier otro ejemplo. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a combinarla. Ahora sí, vamos a combinarla. Recuerde que la función índice es la intersección entre una fila y una columna, y la coincidir me devuelve el número de la fila, pero es dinámico. Observe que es dinámico. Si coloco 9 me lo cambia, pero la función índice no es dinámica a partir de yo cambiar algún registro. La función coincidir es dinámica. Observe que inmediatamente cambia. Esta queda fija, a no ser que yo cambie los valores acá. Por lo tanto, si este valor que está aquí representa la fila, y si yo lo cambio por la función coincidir, que es dinámica, entonces me tendría que devolver la información cada vez que yo cambie el número de acá, el valor buscado. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ustedes van a hacer lo siguiente: van a seleccionar esto de acá, control C, enter, me voy a la función índice que tengo aquí, borro este número 6 que hace referencia a la fila, y voy a hacer referencia a la fila a partir de la función coincidir. Por eso le doy control V, observe, y entonces aquí 8, como tengo el número 8 aquí, me tiene que devolver este valor inmediatamente. La fecha debe funcionar correctamente, observe. Bien, vamos a hacer lo mismo aquí en forma de pago, a ver cómo nos va. Pero para que no se me ruede, yo voy a fijar estos valores con F4, 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 F4. ¿Listo? Entonces voy a darle control C, control V. Es la misma fórmula, por lo tanto devuelve el mismo valor, pero yo quiero la forma de pago. Entonces yo tengo que contar cuál es la columna donde está la forma de pago. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, en vez de 4, como este 4 es el número de la columna dentro de la función índice, yo coloco 8, enter, y me devuelve efectivamente la forma de pago, que es en efectivo. Observe la que está aquí. Bien, entonces hasta ahora hemos utilizado la función índice para extraer valores que se encuentran a la derecha, pero ¿qué tal el código que se encuentra a la izquierda? También lo podemos hacer exactamente, copiar y pegar, pero les dije que íbamos a potencializar esta fórmula, índice y coincidir, y lo podemos hacer convirtiendo este rango en una tabla. Selecciono, vamos a insertar una tabla, doy clic en tabla, la tabla tiene encabezado, le doy a aceptar. ¿Listo? Muy bien, me dice que por defecto esta es la tabla número 13, pero yo le puedo cambiar y colocar un nombre descriptivo, ¿verdad? Entonces yo puedo colocar base de datos, cualquier nombre que usted tenga, de clientes, de pagos, base de datos de pagos, por ejemplo. Doy enter.
Entonces ya este espacio de aquí se llama base de datos. Si yo selecciono aquí, inmediatamente se activa la pestaña diseño y me dice que el nombre de la tabla es base de datos pagos. ¿Ves? Muy bien. Listo. Entonces vamos a hacerlo, a potencializar un poco más nuestra combinación de índice y coincidir, pero ahora teniendo en cuenta que esto es una tabla y es todavía más poderoso. ¿Por qué? Porque observen, entonces yo coloco índice, ¿verdad? Empezamos colocando índice, pero voy a empezar colocando, a ver si punto error, para eliminar esos errores, esas cosas. Si no encuentra datos, aparece pues un mensaje ahí que no se ve bien, que no se ve bonito. Entonces, para que quede todo en blanco, vamos a utilizar si punto error, una condicional si encuentro un error que quede en blanco. Entonces, ahora sí voy a escribir la función índice. Vean cómo estamos potencializando nuestra fórmula. Colocamos índice y ahora me pide la matriz, pero voy a hacer referencia a la matriz, no como hicimos ahorita, sino como eso se llama tabla, base de datos pagos. Ven aquí, y hago referencia a ella a partir del nombre que le asigne. Vea cómo se está potencializando toda la fórmula desde el comienzo, utilizando si punto error y utilizando utilizando pues una tabla. Ahora vamos a utilizar la función coincidir para hacer referencia a la fila, una fila que sea dinámica, que cambie cada vez que yo cambie el valor referente para hacer la búsqueda. Coincidir, cierro paréntesis, coincidir. Bien, y ahora el valor buscado es este que está aquí en C17. Voy a escribir F4 para que quede fijo con los signos pesos antes de la fila y antes de la columna. Punto y coma, matriz buscada. Muy bien, entonces ojo con esto, ya no voy a hacer referencia a la matriz como antes, sino base de datos pagos. Esta que está acá, pagos, pero tengo que hacer referencia al rango o a la columna donde se encuentra el número del registro, que es en este que está aquí, y tiene como encabezado número. Entonces, ojo, abro un corchete y selecciono número y cierro el corchete. Ya estoy haciendo referencia y es mejor, es dinámico, porque cada vez que yo coloque un valor aquí nuevo, ya lo va a tomar por defecto. No necesito agrandar el rango de la tabla. Entonces es mucho más eficiente hacerlo de esta manera. Punto y coma. Ahora me dice qué tipo de coincidencia. Yo le digo que la coincidencia es exacta. Cierro con un paréntesis. Muy bien. De esta manera ya hemos terminado lo que tiene que ver con la fila, es decir, con la función coincidir. Ahora me devuelvo a la función índice. Ahora estoy en la función índice. Aquí también se devolvió y me está pidiendo el número de la columna. El número de la columna es 1. ¿Dónde está el código? 1. ¿Ves? Entonces cierro, pero como ahora utilicé la función si punto error, la función si punto error debe cerrar con un punto y coma. Abro comillas, cierro comillas para que quede un espacio en blanco y cierro ya totalmente nuestra fórmula. Debe traerme el código 5004. Doy enter y aquí lo tenemos perfectamente. De esta manera hemos podido entonces combinar la función índice, coincidir, utilizar tablas, buscar datos ya sea a la izquierda ya sea a la derecha. Esto no tiene límites. Entonces la función buscar B sí es buena, sirve, pero esta forma en que ustedes han aprendido, entonces no van a tener límites con esto. Bien, va a quedar este archivo de trabajo en la descripción del video para que ustedes lo descarguen. Entonces, lo de siempre, gracias por observar el video, espero que lo compartan y me regales
un inmenso like.